Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme a una nueva emisión en este su canal, Las Crónicas del Chairo. Espero que estén teniendo una excelente noche de inicio de semana, lunes. Señores, Joaquín López Dóriga se retuerce como gusano al escuchar tremendos datos y estos dirigidos de un doctor en economía, a lo cual estos personajes como Joaquín López Dóriga pues tanto mencionan y tanto alaban un doctor en economía que pues básicamente le dice las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues han surgido efecto. Esto tras anunciar que el número de personas en situación de pobreza ha disminuido en más de 5 millones de personas. Es un dato incontrovertible, mencionó este doctor, el dato más importante y relevante. La pobreza extrema, por su parte, es más compleja al dividirse por rubros, pero también mencionó que en el caso de la pobreza extrema, que es dividida por ingresos, el dato del 2022, o sea, este último dato que acaban de dar, fue la más baja desde que se tiene registro, al estimarse en 12.1%. Esto se atribuye generalmente al aumento del salario mínimo, a los programas sociales y la focalización del sur-sureste del país de los proyectos de inversión prioritaria que el gobierno federal pues nos ha dado a los millones de mexicanos, y a la mejora de los indicadores en lo que va del sexenio. Así es, estos indicadores que ni con estos datos tipejos como toda la oposición palera, pues ni con datos así lo reconocen. Vamos a ver la entrevista de Joaquín López Dóriga con este doctor economista Gerardo Esquivel. Y a todo tu auditorio. Bien, he visto que has estado analizando este informe de Coneval y pues me parece que tú eres una voz extraordinaria acreditada para explicarnos, porque en la discusión fuera de los círculos oficiales o económicos y académicos no nos ha quedado claro. ¿Tú nos puedes decir en qué número subió el número se redujo el número de pobres, que pasó obviamente a la clase media? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema de la pobreza extrema? ¿Cómo está el tema de los mexicanos con accesos a servicios de salud y otros aspectos que tú has estudiado y comentado detenidamente? Adelante, Gerardo, por favor. Sí, con mucho gusto, Joaquín. Mira, voy a tratar de responder esas preguntas, que son, primero, el número de personas en situación de pobreza disminuyó en 5 millones entre 2018 y 2022. Eso es el resultado, creo, más importante de las estimaciones del Coneval, una reducción de 5 millones de mexicanos, o de 8.9 con respecto a 2020. Entonces depende cuál sea el punto de comparación. A mí me gusta más compararlo contra 18 para evitar el problema, pues obviamente del 20, que fue la pandemia. Entonces, de inicio, digamos, de fines de la administración anterior a este momento, el 22, una reducción de más de 5 millones de personas. Ese es el dato incontrovertible, el dato que dio el Coneval, y creo que el más importante y el más relevante. Luego, en términos de la pobreza extrema, hay dos tipos de resultados, porque la pobreza se mide, el Coneval la mide por ingresos o por múltiples dimensiones, incluyendo los temas de salud, educación, alimentación, vivienda, etcétera. En términos solo de ingresos, la pobreza extrema es la más baja desde que tenemos registro. Ese fue de 12.1%, y desde que medimos la pobreza por ingresos, que es desde 1992, este es el dato más bajo. O sea, es un buen indicador, es una buena señal de cómo estamos hoy, incluso con respecto al pasado. Sin embargo, cuando tomamos en consideración las otras dimensiones, la salud, educación, etcétera, en realidad se mantuvo prácticamente constante, porque la tasa fue de 7.02 en 2018
y es de 7.06 en 2022, o sea, prácticamente se mantuvo constante cuando tomamos en cuenta, insisto, las otras dimensiones. El número de mexicanos en pobreza extrema, en pobreza, que salieron de pobreza, en número, ¿sí? ¿En cuántos millones? Para que nos quede claro por encima de los porcentajes. Sí, el número de personas que salieron de la situación de pobreza multidimensional de entre 2018 y 2022 es de 5.1 millones de personas. Ese es el número relevante. Ahora estamos en una tasa de pobreza de 36.3%, que son poco más de 40 millones de mexicanos en situación de pobreza, pero el número relevante es esta reducción de 5.1 millones de mexicanos que antes eran considerados pobres y que ahora no lo son. Y eso es importante señalarlo, a pesar de este incremento en la carencia de acceso a los servicios de salud. O sea, he escuchado a gente que trata de contraponer este resultado como para decir que esto contradice o minimiza el resultado de la reducción de la pobreza. Yo creo que es importante decir que la medición del Coneval ya toma en consideración este aumento en la carencia de acceso a servicios de salud y que a pesar de eso se redujo la pobreza en esta magnitud, que no es menor, 5 millones respecto al 2018. Esta situación yo la vería por el aumento en los salarios mínimos, los planes sociales del presidente López Obrador y también de un modo muy importante las remesas, ¿no, Gerardo? Mira, lo más importante es posiblemente las dos primeras que mencionaste, el tema del salario mínimo, el tema de los programas sociales. El tema de las remesas no es tan relevante porque su participación en el ingreso, aunque obviamente para quien la recibe es muy importante, la participación en el ingreso de los mexicanos en general es relativamente baja, es alrededor de 2.5%. Entonces, eso puede contribuir en algunos hogares, pero no puede explicar la mayor parte de esto que estamos viendo. El otro elemento que sí jugó un papel importante, Joaquín, además del salario mínimo y de los programas sociales, creo yo, es el tema de la focalización en el sur-sureste del país de los proyectos de inversión prioritarios como el Tren Maya, la refinería y el tren interoceánico, porque por eso es que se observa ahí un gran dinamismo en la actividad económica. Y solo para ilustrar esto con un número concreto, el crecimiento del ingreso en Chiapas, por ejemplo, fue de 20% entre 2018 y 2022, y la reducción de la pobreza en Chiapas fue de más de 10 puntos porcentuales. Ese es un ejemplo, creo, de que una cosa que está operando es este énfasis también en lo regional, en el desarrollo territorial, que mucha falta hacía porque, como sabemos, México es un país muy heterogéneo, muy desigual regionalmente, y las brechas de desarrollo entre el norte y centro del país versus el sur-sureste eran muy amplias, y lo que hemos observado con esta encuesta y las mediciones de pobreza es que eso se ha venido reduciendo afortunadamente. Es que del sureste